Bienvenidos a la S en Movimiento, a esta segunda temporada del podcast que estamos llevando adelante. Seguimos en cuarentena, seguimos en ciudades distintas grabando la S en Movimiento, pero esto no se corta. Este podcast, como nos conocen, es para todos los que no tuvimos ESI. Nosotras somos Trini, somos Mary y somos Nube. 3 comunicadoras que somos aficionadas a la historia, somos aficionadas al feminismo, a saber un poco más sobre educación sexual integral. Como este es el primer episodio de esta segunda temporada, le vamos a hacer un par de aclaraciones antes de empezar con el tema que vamos a abordar hoy. Primero, que esto es algo que nos parece súper importante decirlo, que todo lo que decimos en este espacio lo decimos con mucha responsabilidad y con mucho amor a la comunicación, que es lo que nos apasiona y que es lo que hacemos. Por eso, si alguna de ustedes tiene alguna duda respecto a cualquier tema de los que hablemos hoy, de los que hablemos en cualquier episodio, siempre pueden y deben consultar a un especialista en esa área. Otra de las aclaraciones es que hoy van a escucharme a mí y van a escuchar a Trini. A Nui la van a escuchar en los próximos episodios y desde acá le mandamos un besote enorme. Y como última aclaración del día, antes de empezar por fin con esta nueva temporada, les queremos decir que desde la S en Movimiento estamos a favor del uso del lenguaje inclusivo, pero que como aún estamos en este proceso de implementarlo y de incorporarlo a nuestro lenguaje diario, puede ser que a veces se nos pifie alguna O, alguna A, cuando debería ir alguna E, así que téngannos paciencia y este es un podcast para todos, así que bienvenidos. Bueno, y en este primer episodio, como decía Mary, vamos a tratar un tema en particular, va a ser un episodio especial. Si bien, quienes nos siguen en las redes sociales saben que hace un tiempito estuvimos haciendo unas encuestas para ver si querían que sigamos con la misma metodología de podcast y demás. Va a haber algunos cambios, los cuales no se los vamos a adelantar hoy, pero hoy por lo pronto vamos a empezar con un capítulo especial, con un episodio especial, en el que vamos a estar hablando de un tema que el año pasado, a fin de año, estuvo muy en agenda política, en la agenda mediática y sobre todo en la agenda social, que es el aborto. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Muchas veces escuchamos aborto sí, aborto no, nos ponemos a problematizar si esa es la pregunta que nos tenemos que hacer o si tenemos que hablar de aborto clandestino, aborto legal. Nos preguntamos también si el aborto se practicaba hace muchos tiempos, si siempre existió esto de la clandestinidad o la legalidad. Y este debate viene implementándose desde hace muchísimos años. Muchísimos años nos remontamos directamente a la antigüedad. En la antigüedad justamente lo que se hablaba eran de derechos concedidos solamente a los hombres y a ciertos hombres, ¿no? No vamos a escuchar mucho hablar de derechos a las mujeres en la antigüedad. Y lo que les vamos a contar ahora son todas palabras realmente de filósofos hombres. No encontramos posturas que sean socialmente reconocidas, porque, seguramente que las había y seguramente un especialista en filosofía, un profesor de filosofía o profesora de filosofía nos va a estar diciendo, no, estas pibas están re equivocadas, había mujeres opinando sobre el aborto en la antigüedad. Nosotras en este primer recorrido que estamos haciendo encontramos solamente la palabra de filósofos y vamos a arrancar con, por ejemplo, Sócrates, que casi todos lo hemos escuchado nombrar en alguna clase de filosofía en el cole o en la universidad. Y él hablaba sobre el derecho de las mujeres y que los hombres en este caso no tenían voz en este tema. ¿Será Sócrates? ¿Era aliade, quizás? No sé, es como para ponérnoslo a pensar, no lo que Sócrates estaba hablando en la antigüedad, esto de que los hombres no se metieran en cuestiones que referían exclusivamente a las mujeres. ¿Y a cuántos hombres escuchamos, no? Hablar en este último tiempo sobre nuestros derechos a decidir, como un papelón. Como diría nuestra amiga Rachel de Friends, no tenés útero, no tenés opinión. Exactamente. Okay, no uterus, no opinion. Y también una de las cosas que más se hablan es de cuándo, ¿no? Cobra forma de persona, cuándo cobra una entidad de persona, cuándo empezamos a hablar de una vida, digamos. El eterno debate. A la hora, claro, el eterno debate, ¿no? De cuándo dejamos de hablar de un feto y nos ponemos a hablar de un humano, digamos. Entonces, Epicteto, que era otro filósofo de la antigüedad, que no sé si lo estoy pronunciando bien el nombre, busqué cómo se pronunciaba, pero puede que lo esté diciendo mal. Si alguien
por favor sabe cómo se pronuncia, nos va a ayudar un montón porque estamos buscándolo y no encontramos la respuesta, así que nos ayudaría. Pero bueno, ustedes saben lo de qué importante hablamos. de este filósofo, que más allá de su nombre, era que él remarcaba que feto no era lo mismo que hombre. Y claro, eso ya es un punto importante, ¿no? Para este debate sobre aborto sí, aborto no. Cuando un feto es convertido, ¿no?, en un ser humano. Acá hablamos de hombre. Sí. Obvio. Porque no pasemos de alto este dato, ¿no?, que feto no es igual a hombre. Sí, porque siempre escuchamos que se usa la palabra hombre para generalidad de lo que es el ser humano, pero acá claramente no se está refiriendo al ser humano, claramente está hablando de los hombres. No, obvio, exactamente, porque justamente en la antigüedad las personas que podían hablar, las personas que podían ejercer, digamos, su derecho a opinar, que ni siquiera es que existía, ¿no? Eran los adultos que eran de procedencia griega y que además estaban en un estatus social. O sea, no hablaba cualquiera de estos temas. Otra de las personas que opinan esto del aborto es el griego Hipócrates, que es reconocido justamente por las artes en la medicina y porque es quien sentencia el juramento hipocrático, ¿no? Bueno, él mencionaba que no le iba a dar droga mortal a ninguna persona que quiera abortar, aunque le sea solicitada. O sea, como que él se manifestaba justamente en contra del derecho a abortar de las mujeres. Después, siguiendo en esto de las artes de las medicinas y demás, en contraposición a lo que pensaba Hipócrates, se encontraba Sorano de Éfeso, que es el padre de la ginecología y de la obstetricia, que él directamente tiene una obra maestra que se llama Sobre las enfermedades de las mujeres, y él ahí en el siglo II recomienda directamente qué utilizar si se quiere abortar, ¿no? Como por ejemplo algodones con ungüentos o ciertas sustancias que eran grasosas, que aparte yo cuando leía esto recordaba todo lo que habíamos hablado en el último episodio de la ese movimiento de la primera temporada de Las Brujas, que si no lo escucharon cuando terminen... Sí. ¿Sabés qué estaba pensando? Exactamente, el tema de las brujas, de los ungüentos, sí, los algodones y cómo utilizaban todo eso, bueno... Así que nada, como datito, por si no escucharon el anterior episodio. Lo pueden ir a escuchar ahora y volver a este episodio. Bueno, él directamente daba, ¿no?, como puntos en los que se manifestaba claramente a favor del aborto. Promovía justamente todo lo que era el aborto, como les decía, con ungüentos, con ciertas sustancias grasosas, pero desaprobaba el aborto, digamos, quirúrgico, por así decirlo, no sé si es exactamente esa palabra, pero bueno, por los riesgos físicos que podía tener, no pensando en el feto, sino pensando en la mujer que estaba abortando. Y que ese dato también me pareció... Bancamos a Sorano. Y no consideraba al feto como un ser humano. Eso también es un dato para tener en cuenta, que estamos hablando, todo esto es en la antigüedad, o sea, pensemos en eso, ¿no? No estamos ni siquiera hablando de la Edad Media, estamos hablando de la antigüedad. Y como último... Es muy loco. Sí, me parece muy loco como dimensionar que todos estos debates que nosotros ahora tuvimos y seguimos teniendo y seguramente seguiremos teniendo en Argentina en el siglo XXI, los está teniendo la humanidad desde siempre. Desde que la humanidad es humanidad, desde que empezamos a descubrir nuestros cuerpos y a ver de dónde venimos, de dónde surgimos, cómo se va transformando nuestra anatomía, como que está ese debate. Y sin embargo siempre están como esas dos caras, que en realidad es como la misma cara de una manera distinta, ¿no? Es como que está ese debate eterno de si las mujeres podemos abortar o no, desde que el mundo es mundo, básicamente. Es como uno de los grandes temas que la humanidad viene discutiendo hace miles de años. Exactamente, y hasta ahora venimos hablando solamente en términos de la medicina, si se quiere. Claro. Aristóteles es quien introduce el tema espiritual en esta discusión. Y él habla justamente de que el feto de que está carente de alma, o sea, no le otorga un alma a ese feto, y que, o sea, no dice que no tiene alma en ningún momento, ¿no? Que si no pone un plazo de 40 días. De la concepción a los 40 días, el feto no tiene alma. Por lo tanto, no desaprobaría en esos días la práctica del aborto. Qué loco, que pone el tema del alma, ¿no? Esta idea del alma que
que hasta ahora capaz no habíamos escuchado mencionar, y el tema de los 40 días. Me encantaría poder preguntarle de dónde sacaste los 40 días, por qué tan arbitrario, o por qué no, capaz no es tan arbitrario, capaz tiene un sentido. Sí, exacto, y son puntos también que vamos a ir sumando para seguir hablando de todo esto porque nos encanta la historia. A mí particularmente nunca me he involucrado mucho con la filosofía, pero siento que es como una rama a la cual me interesa y me gustaría empezar a leer mucho más de filosofía. Por eso es que decidí traer esto de la antigüedad con todos los pensamientos filosóficos y demás, como para empezar también nosotras a problematizar cosas que por ahí no conocíamos, como esto de los 40 días. Bueno, ¿por qué? Bueno, Totalmente. Lo buscamos para un próximo episodio para desarrollarlo mucho más. Pero uno de los puntos que a mí me pareció muy importante, hasta acá como para hacer un corte y seguir ya con la Edad Media, sí, es la ausencia de las voces de las mujeres, ¿no? Como decíamos en un principio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? O sea, ¿qué pasa? No, ya sabemos, estamos en la antigüedad, ya dijimos que justamente opinaban los hombres de un determinado estatus social y demás. Bueno, entonces como remarcar esto de la ausencia de las voces de las mujeres, porque es una constante en un lapso muy grande de nuestra historia, las ausencias de los cuerpos de las mujeres en la historia, las ausencias de las voces, las ausencias de las mujeres. Si nos ponemos a pensar ahora, en este momento, en qué estamos leyendo en la facu, en las materias de filosofía, de historia y demás, y probablemente estemos leyendo a hombres, o sea, hay como una ausencia muy grande ahí de las mujeres. Sí, o asumimos, vemos el apellido y asumimos que va a ser un varón el que está hablando y capaz nos sorprendemos porque era una mujer el texto que estábamos leyendo. Es muy loco porque tampoco se retoman las vivencias de las mujeres. O sea, no solamente no se tienen en cuenta ni sus voces ni sus opiniones, sino tampoco lo que les pasa o lo que les pasaba en ese momento. O sea, siempre me genera mucha intriga, mucha curiosidad, cómo habrán sido el tránsito de los periodos menstruales de las mujeres en las distintas etapas de la historia. Porque ahora es mucho más que antes, es un tema que hablamos, que lo vemos en las redes sociales, que seguramente todas tenemos... Lo vemos en la tele continuamente con el tema de la copita menstrual. Lo tenemos muy, muy naturalizado por suerte y en casi todos los contextos el tema de poder hablar de eso. Pero hasta hace unos años no, y ya hemos hablado de esto en otros episodios. Yo me imagino hace miles de años la sorpresa, los dolores, la estigmatización, la higiene o la no higiene. ¿Cómo se transitaba todo eso? Me parece que nos falta conocer esas vivencias de esas mujeres. Sí, y recién mencionaste el tema del silencio, y bueno, ahora me parece también importante retomar en esta discusión del aborto la cuestión justamente de aborto e Iglesia Católica, ¿no? Y digo silencio porque justamente hay una ausencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia, para quienes no son católicos o quienes no entienden un poco de religión, hablamos de la Biblia. Hay una ausencia completa del aborto, digamos como que no se toma una postura sobre lo que se piensa de esta práctica. Pero hay diferentes, obviamente, personas que han ido opinando, que han ido hablando a lo largo de la historia, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que él continúa con lo dicho por Aristóteles, de que el alma no es infundida antes de la formación del cuerpo. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, ahí es como que yo me lo pongo a pensar, pero entonces, hasta que no toma forma su cuerpo, tal vez en eso estaba pensando Aristóteles cuando menciona lo de los 40 días. Ese lapso se debe dar por la... Yo no entiendo nada de ginecología, ni de obstetricia, ni de nada por el estilo, o sea... Seguramente ellos pensaban que la gestación del ser humano, estoy teorizando desde el desconocimiento, pero seguramente esa presunción de los 40 días sea que él imaginaba que en 40 días pasaba de lo que sea que pasaba, o lo que sea que él creía que pasaba, a tomar la forma humana, y a partir de ahí, durante los 9 meses, crecía esa forma humana, no es que tomaba otras formas morfológicas. Y San Agustín sigue con esta misma lógica, y él dice que el feto no tiene alma hasta los 45 días. Y en 1312 la Iglesia adopta esta postura de que el feto no tiene alma hasta los 45 días, pero en 1869, fíjense todos los años que pasaron, 1312 la Iglesia toma esta postura de que el feto no tiene alma, y en 1869 el Papa Pío IX, creo que era,
determina que los embriones sí tienen alma. Entonces ahí la Iglesia toma esa postura, de que el feto sí tiene alma. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Bueno, justamente el machismo que hay en la Iglesia. O sea, lo vemos hoy en día, lo veíamos desde 1800, desde 1300, desde hace un montón de años, y lo seguimos viendo ahora en el 2021, el machismo que existe en la Iglesia. ¿Por qué? Porque si pensamos en la imagen de la mujer para la Iglesia Católica, es una mujer, arranca siendo una mujer pecadora, después termina siendo una mujer sumisa, una mujer devota, una mujer que tiene que ser subordinada. Y está bien, las personas que nos están escuchando ahora y que son católicas van a decir, sí, pero la Iglesia ha ido cambiando las posturas. Y sí, es cierto, y nosotras no estamos en contra de ninguna religión, de ninguna creencia, de nada estamos en contra. Simplemente estamos hablando de datos históricos, porque una vez uno googlea sobre la discusión sobre el aborto y vas a encontrar la postura de la Iglesia Católica, porque es la religión dominante, si se quiere, en el mundo. Sí, por lo menos en esta parte del mundo. Y también aclarar que nosotras cuestionamos cosas que son parte de este plano, digamos. Cuestionamos instituciones y cuestionamos personas. Las creencias jamás las podremos cuestionar porque cada una es libre de creer lo que sea que le reconforte al espíritu, porque de eso se trata. Pero lo que hacemos acá, desde esta mirada científica, si se quiere, es cuestionar los espacios y las personas. Exactamente. Y en la actualidad, bueno, Bergoglio, que es el actual Papa Francisco de la Iglesia Católica, digamos la autoridad máxima de la Iglesia Católica en la tierra, dice que justamente hay que defender a los no nacidos, que esa defensa tiene que ser clara, tiene que ser firme, porque en esa defensa está puesta en juego la dignidad de la humanidad, que según él es una humanidad sagrada. Ahora bien, creo que ya mencioné muchas veces la palabra hipocresía, y si no la mencioné la vuelvo a decir. O sea, la Iglesia está llena de hipocresía. ¿Pero por qué? Porque hay un libro que a mí me encanta, que lo recomiendo, que es del historiador Felipe Piña, que se llama Mujeres tenían que ser, que en las primeras páginas nomás ya empieza a contar cómo fue el tema de la colonización en estas tierras, y cuenta de una manera muy cruda lo que pasaba con las mujeres, lo que pasaba con los representantes de la Iglesia, lo que pasaba con los españoles, y lo cuenta a través de relatos de ellos mismos. O sea, ellos mandaban cartas con crónicas y demás a sus autoridades, a los reyes, donde contaban cómo las mujeres, las aborígenes de nuestras tierras, decidían abortar para no parir más servidumbre de ellos. Cómo ellos mismos, hay una cita que es realmente escalofriante, que dice que sus perros tenían hambre, entonces unos sacerdotes decidieron tomar a unos bebés, hijos de aborígenes, y tirárselos a los perros. O sea, es realmente un horror. Cuando yo leía eso, o sea, es un libro que lo recomiendo de verdad, porque no solo te cuenta, digamos, lo que él pudo comprender de lecturas de estas cartas y demás, sino que están ahí las evidencias. Están las palabras. Exactamente. Sí. Y la violencia, ¿no?, que se engendraba en esas mujeres por cómo eran tratadas, ¿no? Sí, recibían el trato de animales porque estaba esa idea supremacista del blanco europeo que tenía que dominar y colonizar y evangelizar a todo aquello que no fuera ni blanco ni europeo. Sí, no, tal cual. Y, o sea, para terminar, nada más, en esta primera etapa de la discusión del aborto y de esta primera historización del aborto, y para remarcar esta hipocresía de la que vengo hablando de la Iglesia, hay una de las cartas que están publicadas en este libro, Mujeres tenían que ser, de Felipe Piña, en la que habla de la tristeza que se veía a las personas de este pueblo, digamos, ¿no?, a las personas de nuestra tierra, que ya no se reproducían, habla de esa manera, ¿no? O sea, como que ya estaban infelices, que los españoles le habían sacado a este pueblo su alegría, sus ganas de vivir, y ellos mismos se estaban dando cuenta de esa situación, digamos, de lo que estaban generando, ¿no?, en las personas de esta tierra. Entonces, ponernos a hablar de defender a los no nacidos, porque hay que glorificar esta humanidad sagrada y demás, me parece sumamente hipócrita, sin mencionar obviamente todo lo que pasó anteriormente a que llegara Francisco a su puesto, ¿no?, a su lugar, digamos, de
de persona más importante de la iglesia. Como que me parece interesante hacer esta recapitulación de lo que se pensaba del aborto para ver dónde estamos paradas hoy después de tanta discusión de este tema. Totalmente. Para sumar a la recomendación que hiciste, Eduardo Galeano es conocido, fue un escritor uruguayo y hizo una trilogía de libros que se llaman Memorias del Fuego, donde recopila estos escritos desde, si no me equivoco, el 1400 hasta el siglo XX, siglo XIX, y en una de esas recopilaciones eran estas conversaciones también, no solamente historias, digamos, propias de los pueblos originarios o historias que ocurrían y personajes que surgían desde Europa, sino estas comunicaciones que nombrás vos, y en una de esas cuenta que había un sacerdote español que él vino confiado de que lo que iba a hacer era realmente traer la palabra y ayudar y crear casas y escuelas y hospitales y realmente mejorar la calidad de vida de las personas que estaban acá. Y que cuando llega a las Américas se da cuenta de que todo lo que le habían vendido era nada que ver a la realidad y que estaba totalmente frustrado y dolido. Y cuando escribe una carta a las autoridades de su reino para denunciar lo que estaba pasando, es asesinado. Entonces, también pensar en todas esas personas que venían desde el mundo europeo a realmente con buena voluntad ayudar y traer algo positivo, y eran acalladas porque, como decís vos, existía esa conciencia de que lo que estaban haciendo acá era totalmente horrible, pero bueno, no había lugar tampoco para cuestionarlo. Sí, tuvieron la decisión de exterminar prácticamente al pueblo que habitaba nuestras tierras y tristemente llevaron a cabo su plan como lo tenían previsto, porque así estamos, digamos, hoy en día con muy poca información, muy poca formación también en lo que es, por ejemplo, cuando vamos a la escuela, a la universidad y todo, hay muy poca historia, ¿no?, sobre lo que fue nuestro pueblo antes de que llegaran los españoles. Sí, la memoria de nuestras raíces. Sí, exactamente, es la memoria de nuestras raíces que nada, que la han intentado silenciar por esto mismo de que venimos hablando siempre. Bueno, y siguiendo la línea de filósofos, un filósofo que nosotras estudiamos mucho en comunicación es Walter Benjamin, y Walter Benjamin dice que a la historia hay que pasarle el cepillo a contrapelo. Entonces justamente lo que nosotras intentamos hacer también con esto de historizar la discusión del aborto es, bueno, pensar a ver qué opinaban todas las partes, digamos, qué más podemos encontrar como datos históricos que sumen a esta discusión y ponerlo todo ahora en este episodio especial de podcast de la ESI en Movimiento sobre la discusión del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Sí, creo que podríamos hacer tranquilamente otro episodio especial para hablar de la colonización y del genocidio en nuestro continente. Que sería muy interesante pensarlo en los términos de la educación sexual integral y del feminismo, y bueno, obviamente el tema del aborto va a surgir. Así que nada, si les interesa que hagamos un episodio de eso, también nos pueden decirlo en nuestras redes, y nosotras felices porque se dan cuenta que amamos hablar de estos temas. Así que nada, también recibimos sugerencias y cualquier material que crean que nos puede servir. Todo esto que nos estuvo contando Trini abarca a básicamente toda la historia de la humanidad y muchas partes del mundo, pero ahora nos interesa hablar también de la historia del aborto en nuestro país, en Argentina. Sabemos que en los últimos 5 años en nuestro país ha sido uno de los países latinoamericanos con más movimientos sociales, con más presencia de mujeres, de jóvenes, particularmente en las calles, con más movimientos sociales de resistencia, con más lucha por la conquista de derechos, y que ha inspirado a otros países vecinos a también posicionarse y a también movilizarse, así como hemos sido inspirados por nuestros países hermanos a movilizarnos y a luchar por nuestros derechos. Y eso es una particularidad hermosa de las tantas que tiene Latinoamérica. Sabemos también que en Argentina se creó de manera espontánea, de manera dolorosa, la campaña del Ni Una Menos. Esta campaña que tiene fecha el 3 de junio de 2015, a raíz de el femicidio de Chiara Páez en Rufino, en Santa Fe. Creo que lamentablemente todos nos vamos a acordar de ese femicidio como nos acordamos de tantos otros, pero para quienes no se acuerden,
Chiara Páez era una nena de 14 años, embarazada, que fue asesinada por su novio y que aún hoy se está investigando si hubo complicidad también de la familia de él, de su pareja. Esta campaña de Ni Una Menos surgió por las mujeres que realmente llegamos a un punto de hartazgo, de entender que nos están matando, que nos están matando, pero dentro de las cosas positivas y constructivas que aportó el movimiento de Una Menos, además de propagarse por prácticamente todo el mundo, es que ha puesto en la agenda mediática de nuestro país 3 temas fundamentales. El tema de los femicidios, como ya dije recién, el tema de la educación sexual integral, que es una ley que surgió, que fue aprobada en 2006 y que aún hoy, casi 15 años después, seguimos luchando para que se implemente de la manera que debe ser implementada. Y el último tema que puso en la agenda fue el del aborto legal, seguro y gratuito. Respecto a este tema del aborto legal, seguro y gratuito, que se convirtió en ley en nuestro país en diciembre del 2020, a pesar del contexto de la pandemia, a pesar de la crisis social y económica que estamos viviendo en nuestro país, el movimiento de mujeres, el movimiento de disidencias, los movimientos sociales de vanguardia que han surgido en estos últimos años, lograron que, a pesar del contexto totalmente desfavorable, se debatiera de nuevo en las cámaras del Congreso de la Nación y que se aprobara esta ley, que es un derecho conquistado y que, como todos los derechos conquistados, tenemos que seguir defendiéndolo para que se implemente como corresponde. Este tema del aborto es lo que se conoce como la ola verde. Hemos hablado muchísimo, hemos escuchado muchísimo de este tema en los últimos años. Y esta ola verde, de la que estamos orgullosas de decir que fuimos parte y que somos parte, instaló el debate en la sociedad. ¿Cuántas veces nosotras nos hemos encontrado hablando con nuestras mamás, con nuestras amigas, con nuestras, no sé, tías, primas, hijas, sobrinas de este tema, que necesitábamos que se hable, que todas teníamos la necesidad de que se hable? Logramos interpelar. Sí. Y te agrego también, Mary, cómo logramos desde la agenda social poder meter este tema en la agenda mediática y que eso haga que se meta en la agenda política. Obvio, totalmente. O sea, la importancia que tuvo, ¿no?, el movimiento feminista en Argentina para lograr eso. Fue una cadena y fue una lucha consciente y movilizante para que de repente, a favor o en contra, todos en la sociedad estuviéramos hablando del aborto. Logramos este movimiento, y voy a ser autorreferencial porque me parece válido en esta circunstancia y porque creo que es la situación de muchas, y digo muchas adrede. Al ser criada o al ser educada en un colegio de orientación religiosa católica, durante mucho tiempo, durante muchos años, creí que realmente eso estaba mal, que el aborto no era una opción y que hacerlo implicaba romper un pacto con lo que sea que uno cree, ¿no? Y me parece válido decirlo porque la ola verde, y lo agradezco muchísimo, logró interpelarme, logró movilizarme y logró ponerme en el lugar de empatizar y entender que hay muchas situaciones y hay muchos contextos y hay muchas vivencias y que el aborto es un derecho, le pese a quien le pese, y que hoy es legal y estamos felices y emocionadas de poder decirlo en esos términos. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, el que la ola verde logró que nos podamos poner en el lugar de la otra. Me parece como súper importante y rescato todo lo que decís porque me pasó exactamente lo mismo. Fui desde que tenía 3 años a una institución católica en la cual debo decir que no se hablaba de aborto, o sea, ni siquiera me lo mencionaron, creo. Pero yo estaba en contra por el hecho de estar en contra. Sí. O sea, porque la institución en la que yo fui a la escuela no es, no la puedo hacer referencia de nada porque a mí me dijeron que el preservativo no se usaba porque la iglesia no lo permitía. O sea, un nivel de peligro increíble, ¿no? Pero a lo que voy es que gracias al feminismo, gracias a esta ola verde, como decía Mary, muchas logramos ponernos en el lugar de otras mujeres, en el lugar de otras personas gestantes, y de entender que lo que nosotras no haríamos,
tal vez Totalmente. otra persona sí, y eso no significa que está mal. Totalmente de acuerdo. Creo que el feminismo nos da esa posibilidad y nos quita ese velo que nos ponen en los ojos, que una vez que te lo sacás no hay manera que te lo vuelvas a poner, de entender y de abrazar la diversidad y las circunstancias de cada una, de cada une, y entender que los derechos son para todos, y por eso interpela a tanta gente y por eso moviliza a tantos sectores tan distintos entre sí. Y también entender que el aborto es un tema, como dije recién, es un derecho y está entendido así. No es un capricho del feminismo pensarlo como un derecho, sino que es realmente un derecho. Y que también es un tema de salud. Y esto es algo muy discutido, muy charlado ya, pero tiene que ver con que es un tema de salud y no de cualquier salud, de salud pública. En nuestro país tenemos un sistema de salud pública que debe garantizar la salud de todos los habitantes de este territorio, sean nacidos en Argentina o no. Entonces, pensar que el aborto es un tema de salud pública involucra la presencia y el accionar del Estado, que debe garantizar que con una ley ese derecho se cumple. Entonces también esa es la lucha que tenemos ahora, ¿no? De acá en adelante, desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el día que sea que haya que luchar. Y también pensar, y esto lo hemos discutido un montón de veces, hasta el hartazgo, literalmente, porque me acuerdo, esto a modo de anécdota, me acuerdo de leer en Twitter durante el debate en el 2020 mucha gente, y me sentía muy identificada, diciendo, ay, ya no tengo ni ganas de discutir sobre esto, tipo, apruébenlo y listo, porque era como, ¿cuántas veces más tenemos que demostrarle con la realidad que esto tiene que ser legal? O sea, ¿cuántas veces vamos a tener que seguir escuchando a personas decir las barbaridades que están diciendo? Y no en la calle, sino personas que están ocupando un cargo en el Congreso, que tienen un sueldo público y que deberían velar por nuestros derechos diciendo las barbaridades que han dicho. Tuvimos que soportar que nos compararan con perras, tuvimos que soportar como muchísimas cosas en todos los debates que se han dado para aprobar. Que piden un cementerio para fetos. Tal cual. O sea, no, realmente las cosas que hemos aguantado, o sea, yo me lo pongo a pensar, ¿no? Y los sueldos que cobran esas personas por estar sentadas Totalmente ahí diciendo esas burradas, porque realmente fueron burradas lo que dijeron. Es muy, muy triste y reconfortante a la vez, es un poco dicotómico, pero nosotros, quienes escuchan este podcast, quienes se involucran en estos temas, investigamos más y estamos más instruidos para hablar de estos temas que las personas que están ocupando cargos en el Congreso. Y eso es tristísimo. O sea, es reconfortante para la experiencia personal de cada uno, de las cosas que le interesan a cada uno y de poder debatir estos temas, pero es tristísimo que las personas que están ahí no estén capacitadas para gestionar nuestras vidas, porque eso es en definitiva lo que hacen. Pero bueno, volviendo al tema del aborto, hay muchos fundamentos, como venía diciendo, para legalizarlo, que por más que ahora ya sea ley, está buenísimo seguir recuperándolos y seguir teniéndolos en cuenta, porque esta discusión la vamos a seguir teniendo y nos vamos a seguir encontrando con personas que están en contra, que está bien, porque esa es la belleza de la democracia, poder seguir debatiendo y poder seguir encontrando opiniones diferentes. Pero primero está la cuestión de que es un derecho a decidir, a ser autónomas y dueñas de nuestros cuerpos. Esto, como les dijimos antes, pueden escucharlo también en el último episodio de la temporada 1 de nuestro podcast, el episodio 10, donde hablamos de la historia de las brujas, donde contamos que, un pequeño spoiler si no lo escucharon, que el aborto se prohíbe porque no beneficiaba al capitalismo. Porque, tan crudamente como lo estoy diciendo, si las mujeres decidían abortar, eran menos personas para la mano de obra del capitalismo. También pensar, como dije antes, que es un tema de salud pública y que lo debe garantizar el Estado, que en el siglo XXI, hasta hace 4 meses, teníamos una ley de 1921, o sea, de casi un siglo, que es totalmente desactualizada, sexista y que no tenía respaldo científico para seguir aplicándose en nuestro contexto. O sea, 100 años pasaron. Y no pasó cualquier siglo en el medio, pasó el siglo XX, que creo que ha sido el siglo más turbulento y cambiante de la historia. Entonces necesitamos necesariamente, valga la redundancia, una actualización de esa ley, que realmente acatara las circunstancias del siglo XXI y del contexto vivencial de la Argentina de ahora, no de hace 100 años. También está con la cuestión de los tratados internacionales, que esto lo hemos discutido infinitamente, y que tenía más que ver
con una cuestión de interpretación que con una cuestión de prohibición, que por suerte se pudo dar esa discusión y ha sido saldada esa cuestión. Y también algo muy importante que no se toma en cuenta en ningún aspecto jurídico, ni político, ni sanitario, que es la cuestión del deseo, que es sumamente importante entenderla cuando se habla de aborto. Porque pensar en la gestación y en parir un bebé y en criar una persona por obligación sin el deseo de hacerlo, y esto no lo digo yo, lo dicen las personas que realmente están calificadas con títulos para hablar de esto, es una tortura. Obligar a alguien a gestar, a parir y a criar es una tortura. Y eso es lo que estaba pasando y es lo que sigue pasando porque hay muchas provincias que no acatan la ILE, que era la ley que teníamos previa a la IBE. Entonces, pensarlo en esos términos, para nuestra experiencia personal también, para nuestra decisión o no de ser madres, es la cuestión del deseo. Es fundamental poder pararnos a pensar si deseamos tener esa responsabilidad y ese vínculo que es el de maternar y el de criar. Y cuando hablamos de deseo, también hablar de el deseo sexual, del tema del dedito acusador de, no, si tuviste relaciones, te la bancás. Ni hablar. Y si vamos, y podemos recomendar también ahora, aprovechar este espacio para recomendar a una mujer, a una periodista, a una feminista que habla continuamente del deseo, que es Luciana Pecker, que tiene un montón de libros y habla mucho de la mujer deseante. Entonces, nada, como para hacer un paréntesis de eso, de recomendar que lean a Totalmente, Luciana Pecker. Me parece que tener en cuenta ese aspecto del deseo que se toma como algo no científico es fundamental para poder dar ese debate. Y también darle el debate con nosotras mismas para nuestra experiencia de vida y para las decisiones que queremos tomar en nuestras vidas. No entender que es algo que tenemos que desear. La maternidad y cualquier otra cosa que hagamos en nuestra vida tiene que partir del deseo. Porque está la cuestión de los mandatos también, y del mandato de ser madre, y del mandato de ser y de ser y de ser, o de no ser y no ser, y también pensar qué cosas elegimos y qué cosas no son elegidas. No es un dato menor, digámoslo ahí. No es un dato menor. Después lo acomodo en la edición. Y lo otro que queríamos hablar, también hablando del aborto en Argentina y esta historia y este debate, es que si bien la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito surge en Argentina el 28 de mayo de 2005, hace 16 años casi, si no me fallan las cuentas, pero también hay una lucha anterior. Valoramos un montón de la campaña y es la que ha movilizado, y las mujeres que están ahí involucradas son las que han movilizado y han brindado información y han capacitado y han brindado recursos y acompañamiento y nos han dado el pañuelo verde, que no es menor decir eso, pero también ellas mismas retoman a todas las personas que han luchado en el siglo XX en nuestro país. Una cosa no menor es también decir que el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que es el día donde se conmemora, se concientiza, se visibiliza el derecho de la salud que tienen las mujeres. En el siglo XX en nuestro país podemos remontarnos a los primeros esbozos de país que éramos en el siglo XIX. En 1886, con el primer Código Penal, se habla de el aborto, se lo penaliza en todos los casos sin ninguna excepción. Más adelante, en 1903, se establece una primera salvedad, que se pueden practicar abortos en los casos de tentativa de interrupción del embarazo. Años más tarde se realiza otra reforma, que es la que hablábamos recién, la reforma de 1921, y se establece este artículo, que es un poco polémico si lo pensamos en los términos del siglo XXI. Este artículo dice: cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Que esto es lo que estábamos hablando. Para ese momento histórico seguramente eran el vocabulario y el lenguaje que se utilizaba para los códigos jurídicos, y está perfecto, pero pensar en esos términos, en ese lenguaje, en el siglo XXI, referirse a una mujer idiota o demente, me parece fuertísimo. Sabiendo a qué se está refiriendo, claramente no está hablando de mujeres idiotas o dementes en esos términos, pero es muy fuerte porque creo que no habla de la sociedad en la que estamos viviendo.
definitivamente no habla de la sociedad en la que estamos viviendo. Y es muy difícil habitar un territorio y vivir en un país donde las leyes no te hablan. Hablan de una población distinta a la que está viviendo ahora. No digo que las leyes tienen que cambiarse cada 50 años, pero tiene que haber una constancia en la actualización de las cosas que realmente importan y que realmente definen la calidad de vida de las personas en un determinado momento, en un determinado territorio. Después, más adelante, durante la Revolución Libertadora Argentina, entra en vigencia el decreto número 17.567, el cual establece que no se penaliza si el peligro para la vida o la salud de la mujer es grave o en caso de violación, siempre que estuviera judicializado. Y bueno, con el consentimiento de un representante legal, si la mujer fuera, de nuevo, menor, idiota o demente. En 1973, en democracia se deja sin efecto ese decreto. En 1976, bajo el gobierno de la última dictadura cívico-eclesiástica militar, durante el autodenominado proceso de reorganización nacional, se vuelven a incorporar modificaciones, retomando el decreto de la dictadura anterior. Recién en 1984, con la democracia ya restituida, es que se empieza a revisar el Código Penal de 1921, pero no se hace mucho más. Se revisa, se pone en vigencia de nuevo, y si bien empezaron a surgir, hemos visto muchas veces las fotos de las mujeres de 1984 pidiendo por el aborto, el consenso social no permitía que se pudiera tratar ese tema en el Congreso y se pudiera llegar a una ley. Claro, esa es la gran diferencia con nuestro contexto, ¿no? Totalmente. Nosotras, digamos, nos pusimos como la lucha en el hombro, o sea, toda la sociedad, todos los movimientos feministas de Argentina, y logramos eso, sí. Logramos que se pudiera debatir. Totalmente, totalmente. Recién en el año 2012 es que la Corte Suprema se pronuncia con el fallo FAL, es el fallo que hemos conocido y del que mucho hemos retomado para poder debatir y argumentar este proyecto de ley, que habla sobre el aborto por violación y resuelve este fallo que las mujeres violadas, sean normales o insanas, y lo dice así el fallo, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Lo importante de este fallo, resumidamente, es que, como dije antes, muchas provincias no estaban acatando la ILE, la interrupción legal del embarazo, y para que esto pudiera suceder, una persona determinada, siguiendo un proceso judicial con muchos pasos, logró que la Corte Suprema hiciera este fallo que obliga a todas las provincias a acatar la ILE. De todas maneras, sabemos que no pasó, lamentablemente. No todas las provincias han acatado ni han tenido los recursos, que esto también es importante decirlo. Muchas veces existen las voluntades de determinadas personas o determinados gobernantes, pero no se tienen los recursos para hacer cumplir la ley. Y eso también es una lucha que tenemos. Porque en el 2018 lo debatimos por primera vez en las dos cámaras y en el 2020 logramos que sea la ley, pero también tenemos que seguir peleando. Creo que es uno de los desafíos que tenemos de ahora en adelante, que hayan los recursos, la capacitación, los presupuestos, el personal autorizado y responsable para practicar los abortos, los acompañamientos previos, durante y posteriores a la realización del aborto, no solamente ir a practicarse la IVE, sino todo lo que conlleva para la persona, para el contexto y para el Estado que se realicen estos abortos. Bueno, de esta manera empezamos a cerrar el primer episodio de la segunda temporada de Leyes y el Movimiento, en el que estuvimos hablando un montón de aborto, un tema que nos encanta porque nos encanta la historia, nos encanta historizar sobre un tema en concreto y nos encanta poner en discusión las diferentes posturas que hay sobre este mismo tema que es el aborto. Como para terminar, vamos a hacer unas recomendaciones. Hace apenas unos días se estrenó el documental Nosotros también estuvimos, que está dirigido por Federico Strifesu, creo que así se pronuncia su apellido, que bueno, justamente cuenta sobre el rol que tuvieron algunas mujeres en la Guerra de Malvinas. Y es un documental que queremos recomendar para volver a problematizarnos esto que mencionábamos al inicio del episodio, de qué rol jugaron las mujeres en la historia, por qué las invisibilizaron y la importancia, ¿no?, que tiene retomar
todos esos procesos para problematizar el rol de la mujer en la historia. Y también hace unos días falleció el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Entonces vamos a recomendar la serie The Crown, que está en Netflix, para que también puedan retomar, recapitular el rol de la mujer, en este caso en la monarquía, y poder sacar también sus propias conclusiones sobre la familia real de Inglaterra. Y también en nuestro Instagram, la semana pasada, publicamos una recomendación de la película que se llama La Duquesa, que también cuestiona y reflexiona un montón sobre el rol de la mujer dentro de la monarquía, que es una película que también les recomendamos que puedan ver. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @laesinmovimiento y en Twitter como @esinmovimiento. Ahí van a encontrar más información sobre los temas que hemos hablado hoy y también van a estar estas recomendaciones de los jueves que dijo Trini recién, donde recomendamos películas y series. Y también, además del entretenimiento, problematizamos un poco sobre los temas que nos interesan. También vamos a estar subiendo información concreta sobre los programas de asistencia y acompañamiento relacionados con la práctica del aborto y información como números de utilidad, números de teléfono y demás. Y también les invitamos a escuchar los episodios de la primera temporada de nuestro podcast, que están en Spotify, donde nos encuentran como La ESI en Movimiento.